Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Estamos, ¿verdad?, en la clase de hermenéutica. Ya hemos visto anteriormente, hermanos, los métodos de interpretación, ¿verdad? Son 4 métodos que se han visto y decíamos cuál era el método correcto para interpretar las escrituras. Y entre esos 4 mencionamos el gramático histórico, ¿verdad? Ahora corresponde entrar a lo que son las reglas hermenéuticas. Vamos a ver, vamos a compartir aquí pantalla. Ok, ahí tenemos. Vamos a entrar a lo que son las reglas hermenéuticas, ¿verdad? Pero antes de darle yo a usted cada una de esas reglas, yo quiero que definamos un poco el origen de esas reglas, ¿verdad? Es importante porque todo eso nos va a servir a nosotros, porque hay personas que a veces dicen de que nosotros seguimos inventos de hombres y que esto salió, bueno, pues en el siglo XVIII y bueno, con tal de desacreditar la hermenéutica, ellos dicen, no es necesario para entender la escritura. Entonces vamos a ver qué son las reglas hermenéuticas, ¿verdad? Hermanos, eh, yo creo que todos quizás comprendemos qué es una regla. Bueno, de hecho, la palabra regla es una palabra polisémica, ¿verdad? Yo en otro grupo que teníamos las clases de hermenéutica, pregunté qué era una regla y, y un hermano me dijo de que era un instrumento de medir. Y es cierto, pero las palabras polisémicas son aquellas palabras que tienen más de un significado, ¿verdad? Entonces usted sabe que la palabra regla es cierto, es un instrumento para medir, pero al mismo tiempo una regla es un precepto o alineamientos que se rigen, ¿verdad? Que sirven para regir la conducta de cualquier corporación, ¿verdad? Eso es lo que es una regla, ¿verdad? Entonces, ustedes bien saben, hermanos, de que en esta vida todo se rige por metodología, por métodos o reglas, todo. Entonces, cuando nosotros hablamos de reglas hermenéuticas o cuando hablamos de hermenéutica, son esos métodos que nosotros aplicamos al estudio de la Biblia, ¿verdad? Y como le digo, en cualquier corporación usted va a ver de que hay métodos y hay reglas. Hay reglas laborales, ¿verdad? Por ejemplo, una corporación laboral tiene sus reglas, tiene horarios que seguir, ¿verdad? Por ejemplo, si usted va a un banco, usted tiene que hacer una filita, ¿verdad? Y eso es parte de las reglas que establece, digamos, esa organización o esa corporación. Tenemos también reglas jurídicas o podríamos decir reglas teológicas, ¿verdad? En este caso que nosotros estamos entrando en lo que es lo que es el ámbito de la hermenéutica, que es el estudio, digamos, que aplica a la Biblia, ¿verdad? Entonces, esto, hermanos, como le digo, es bien importante porque, por ejemplo, si usted ve en la institución del fútbol, también hay reglas, ¿verdad? Usted sabe que todo aquel que en el campo, eh, todo aquel que en el campo toca el balón, comete una falta, ¿verdad? Por ahí hay un micrófono que está abierto. Entonces, hermanos, bueno, también en la institución de tránsito hay reglas que se respetan. Si usted no las respeta, pues usted sabe de que hay consecuencias, ¿verdad? Entonces, esto, hermanos, es igual en el estudio de la Biblia.
en el estudio de la Biblia hay reglas, ¿verdad? Hermenéuticas. Y esas reglas son, hermanos, leyes o normas que se aplican al estudio de la Biblia. Oiga, y eso, hermano, se hace con el fin de dar una interpretación, ¿verdad? Como dijimos, de índole científico, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la definición, mire, tenemos la definición para que usted pueda ir viendo. Y dice que esa interpretación crítica del texto debe de ser en armonía con el contexto general. Entonces, hermano, yo quiero mencionar algo bien importante, que no hay un número quizás determinado de reglas, ¿verdad? Porque algunos quizás la mencionan un poco diferentes, pero al fin viene cayendo en lo mismo. Y quizás no hay un número determinado porque quizás sería un error que yo le diga a usted, mire, estas son todas, ¿verdad? Porque esto es un tema bien amplio. Ahora bien, lo que sí le aconsejo a usted es de que cada una de esas reglas debe de ser examinada si realmente contribuye positiva o negativamente al estudio de la Biblia, hermano, porque cada quien tenemos un razonamiento, ¿verdad? Y que nos permite realmente valorar si lo que me están diciendo como regla, eso contribuye positiva o negativamente al estudio, porque hay cosas que le pueden parecer a usted como regla, que alguien se las dice, pero realmente, hermano, eh, eso lo que puede hacer es corromper el estudio de la escritura, porque cualquiera puede inventar una regla y no todo va a ser válido, ¿verdad? Entonces, bueno, yo les mandé a ustedes, si ustedes recuerdan, en el grupo mandé un video. Lo vamos a ver porque tal vez no todos lo vieron. Es cortito, como de 1 minuto y medio. Porque vamos a ver ese ejemplo porque fíjese de que hay una regla, como le digo, que en vez de, como le digo, en vez de contribuir a algo positivo, o sea, resulta como algo negativo. Y yo les pongo como ejemplo para que usted vea el problema que podría causar si nosotros no examinamos, digamos, las reglas que se nos pueden dar, ¿verdad? Vamos a ver el video, vamos a ver si se escucha ahí me avisan si se escucha. Creo que lo vieron. Hermano, déjame darte un Sí, consejo. se escucha bien. Al curso que daremos de cómo interpretar las escrituras. Y una de las enseñanzas que vamos a dar te vas a sorprender. Y es la siguiente. Lo que parezca más fácil es lo que quiere decir. Hay algunos que son sencillos de entender. Por ejemplo, este lo usan mucho para decir que no pasaremos por la gran tribulación. Apocalipsis 3:10. Porque has guardado la... Si ustedes escuchan, hermanos, le he puesto pausa porque él aquí está diciendo, ¿verdad? De que hasta menciona un curso de interpretación. Y es más, una de las reglas que él está proponiendo es esa, de que lo que parece más fácil es lo que quiere decir. Ahora, vea cómo interpreta Apocalipsis 3:10 haciendo uso de esa regla. Vea para que usted analice, por eso le digo que no todo lo que nosotros vemos podemos coger. Apocalipsis 3:10. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. ¿Alguno ya ha oído ese texto para decir que no pasaremos por la gran tribulación? Es usado. Yo quiero deciros que entiendo que haya gente que pueda pensar en un rapto pretribulacional. No es tan descabellado porque no son 1, 2 ni 3. Pero quiero que al menos quien lo piense que tenga fundamento. Esto no es fundamento. Estos versículos están cogidos con pinzas para justificar ese pensamiento.
En primer lugar, ese texto no habla, creo, de la gran tribulación, porque está hablando a una iglesia que iba a recibir esa carta y que iba a entender que iba a venir una prueba y que ellos serían guardados. ¿A quién iba dirigida esta carta? A nosotros. ¿Era una iglesia en concreto? ¿Sí o no? Así que esos textos no justifican que la iglesia no pasará por la tribulación. Primero, creo que ese texto habla a la iglesia que fue escrito. Pero si aún así lo quisiera aplicar a eso, ese texto dice que seremos guardados, no quitados. Así que ya sea que piense una cosa o piense la otra, ninguna me hace pensar que ese texto dice que me quitará de en medio de la tribulación, sino que me guardará en la hora de la prueba. Ahí estamos, ¿verdad? Creo que se entendió lo que él trata de exponer, la idea que él está tratando de impartirle a los hermanos es de que Apocalipsis 3:10 no es un fundamento, ¿verdad?, para sostener un rapto pretribulacional. Y ese es, hermanos, el fruto de no manejar la hermenéutica y de no conocer las reglas, porque esas reglas lo mejor es el inventado, donde dice que lo que parece más fácil es lo que quiere decir. Entonces, como ahí el versículo, si usted lo analiza, y yo creo que al finalizar la clase vamos a tratar de hacer un exégesis a ese versículo, para que usted vea, ¿verdad? Porque lo que él dice que lo que parece más fácil, entonces allí dice te guardaré, no te sacaré. Y así dice, hermano. Pero nosotros tenemos que hacer, como dijimos, un estudio de índole científico. ¿Y por qué les puse ese ejemplo? Porque si yo interpreto la escritura con una regla así, hermano, me va a llevar a cometer un gran error. ¿Por qué? Vea, si yo aplico esa regla que él está diciendo a este versículo, porque como él dice que lo que parece más fácil es lo que quiere decir. Ok, entonces aquí dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, no entra al reino de los cielos. ¿Qué es lo que parece más fácil? Que yo tengo que aborrecer a mi padre. Ah, pues es que bueno, la regla dice que lo que parece más fácil. O sea, yo no me complico. Lo que parece más fácil, bueno, pues entonces yo tengo que aborrecer a mi padre para así entrar al reino de los cielos. Por eso le digo yo, ¿sería realmente que esa regla que da esta persona contribuye positiva o negativamente? Analice usted. Negativamente. Negativamente. Porque usted va a ver que cuando uno hace un estudio más profundo, ¿verdad? Se va a fijar usted de que ahí hay una figura literaria. Pero ellos no visualizan nada de eso. Si nosotros vemos en este otro ejemplo, donde dice, conoció Adán a su mujer. Vea, conoció Adán a su mujer Eva. Usted sabe bien de que la palabra conocer en nuestros días, o sea, en nuestra época, en nuestra cultura, como sea, tiene que ver con una experiencia de confianza o de relacionarse con respecto a una persona. Dice usted, yo conozco a fulana de tal, o sea, como dar fe o testimonio, se puede decir, de aquella persona. ¿Verdad? Que tal vez usted tiene años de conocerla. Para nosotros eso es conocer, pero entonces lo que resulta más fácil es lo que quiere decir. Entonces aquí la palabra conocer, si yo lo interpreto con esa regla, entonces lo que puedo determinar es de que Eva existía, pero que era una extraña, ¿verdad? Para Adán. Por eso le digo que nosotros tenemos que ser bien cautelosos en esas cuestiones, ¿verdad?
También tenemos otro ejemplo que sería Génesis 6. Vea, cuando dice que toda carne se corrompió. Entonces, lo que parece más fácil, bueno, toda carne, hasta lo de los animales. ¿Ve? Lo que parece más fácil. Entonces, no es correcto buscar la vía más fácil. Esto no funciona así, hermano. Yo les he dicho a ustedes de que el estudio de la Biblia es algo que realmente necesita tiempo. No es solo que yo veo el versículo, ya, es lo que parece más fácil, ¿verdad? Usted está viendo aquí que no es la vía más fácil. Cuando dice toda carne, hay que ver a qué se refiere. Y de hecho, vamos a ver a qué se refiere toda carne cuando veamos las figuras literarias, ¿verdad? Porque ahí hay una figura literaria, ¿verdad? Si no me equivoco, es el sinécdoque. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que el sinécdoque lo que tiene que ver es de que se menciona el todo por una parte, ¿verdad? Entonces, y viceversa, una parte por el todo, pero lo vamos a ver más detallado cuando veamos las figuras. Entonces, vea, allí vemos nosotros que vamos a entrar en el tema de las reglas hermenéuticas. Entonces, ¿por qué surgen las reglas hermenéuticas? Bueno, surgen, hermanos, en un intento de corregir las desviaciones doctrinales que tenía, digamos, la iglesia en aquel tiempo. Estamos hablando de la iglesia católica. Usted sabe que allí yo les he mencionado a ustedes lo que es el oscurantismo, hermano, ¿verdad? Entonces, eh, el oscurantismo fue, digamos, ese periodo tan oscuro, ¿verdad? Y allí el catolicismo introdujo sus doctrinas por encima de la escritura, ¿ok? Entonces, el oscurantismo lo que hizo fue, digamos, eliminar la interpretación gramática histórica y adoptó otro método que les dije yo se llamaba el método de la cuadriga, que tenía que ver con lo alegórico, porque el versículo tenía que sacarle usted 4 verdades ocultas, por eso cuadriga de 4, ¿verdad? Cuando mencionamos el origen de lo alegórico, yo les mencioné de Filón y vimos unas cuestiones de que él decía que tenía que interpretarse el versículo, ¿verdad? Y buscarle 5 significados ocultos. Bueno, la Iglesia Católica le elimina uno y se queda con 4. Pero de allí viene, ¿verdad? Todo eso. Y entonces, eh, bueno, ya en el siglo X, hermanos, se da el primer intento de la reforma, pero 500 años después se logró con Martín Lutero. Ahora, fíjese, en el siglo XV se da un movimiento que se conoce como el Renacimiento. ¿Qué fue el Renacimiento? Bueno, pues fue un movimiento religioso que surgió en el siglo XV y ese contribuyó en un cambio en la interpretación de la escritura. Y el Renacimiento enfatizó el acudir a la lengua original. Fíjese cómo vienen saliendo las cosas. Aquí tenemos a estas dos personas, vea, aquí tenemos a este Johannes, ¿verdad? Y tenemos a Erasmo de Rotterdam. Estos dos personajes fueron cautivados por el Renacimiento, porque eran personas bien preparadas. Entonces, este que usted ve aquí, ¿verdad? Él publicó una gramática hebrea y un lexicón hebreo. Erasmo, que es este, editó la primera edición crítica del Nuevo Testamento al griego. Erasmo. Porque el Renacimiento, ¿verdad? Dijimos de que enfatizó que era necesario acudir a la lengua original. Entonces se agarraron de personas que realmente tuvieran ese conocimiento. Ahora bien, una de las sugerencias, hermano, una de las sugerencias que hicieron, que hicieron los reformadores fue que el magisterio tenía que tener armonía con la Biblia.
Oiga, el magisterio de la Iglesia Católica, obviamente, usted sabe de que a la Iglesia Católica no le convenía eso, ¿verdad? Porque ellos tienen doctrinas, ¿verdad? Y en lo que el magisterio decreta, nosotros hemos visto aquellas cuestiones que vimos en el magisterio, ¿verdad? Por ejemplo, lo de el purgatorio y todas esas cuestiones son cosas que establece el magisterio de la Iglesia Católica. Entonces, pero resulta que no hace armonía con la Biblia. Entonces, una de las sugerencias de los reformadores fue que el magisterio tenía que tener armonía con la escritura. Y la otra fue que apelaron al derecho del juicio privado. ¿Qué era eso? Bueno, que cada quien tenía derecho de poner su propio análisis en el estudio. ¿Por qué? Porque es que allí, hermano, el único que podía interpretar la escritura era la iglesia, ¿verdad? Con el papa y con los jefes. Entonces, propusieron, hermanos, de que la interpretación fuera como con un análisis crítico, que cada quien lo pudiera hacer, no estar simplemente por lo que la iglesia decreta, ¿verdad? Entonces, obviamente la iglesia no admitió eso porque no le convenía, hermano. Por ejemplo, la venta de las indulgencias, ¿de dónde la sacaron? Pero como la iglesia la decretó, entonces lo tenía que hacer. ¿Ve? Y por eso es que a ellos no les convenía que el magisterio tenía que tener armonía con la escritura. Ahora bien, si nosotros vamos aquí en el concilio de Trento, fíjese, ese concilio, hermano, se realizó con el fin de condenar el luteranismo. Oiga bien, y lo que decretaron en este concilio fue que la tradición eclesiástica, oiga lo que dice, está por encima de la Biblia. Esto es tremendo, hermano. ¿Cómo es que ellos iban a aceptar realmente las sugerencias de los reformadores? No les convenía, hermano. No les convenía porque para ellos la tradición eclesiástica estaba por encima de la escritura. Y eso tiene que ver, ¿se acuerda usted cuando vimos lo del dogma? ¿Se recuerdan cuando vimos los dogmas? Por eso yo le dije que el dogma tenía una fuente eclesiástica. Y tenemos que revisar la fuente eclesiástica porque decíamos de que había una parte negativa y otra positiva. ¿Ok? Entonces, mire, ¿por qué es negativa la parte que decreta muchas veces la Iglesia Católica? Porque la tradición eclesiástica dice estaba por encima de la escritura, o sea que no es necesaria la escritura para lo que yo voy a decretar. Porque decíamos de que leímos también una parte, hermanos, en el magisterio, yo me recuerdo que lo leímos, donde decía de que la iglesia tiene la autoridad de Cristo para decretar los dogmas y hacer que se cumplan. ¿Ve? Entonces, por eso vemos nosotros de que en este concilio fue como una respuesta, ¿verdad?, al luteranismo. Pero ellos dijeron que la tradición estaba por encima de la escritura. Ok. Y lo otro, dijeron de que la Vulgata era la mayor autoridad para el estudio exegético. Vea, ¿por qué ellos decían esto? Porque ellos querían estar enfatizados, hermano, en que no se leyeran otras traducciones. Sin embargo, ya el renacimiento que yo le mencioné a usted ya se estaba rebuscando. ¿Por qué? Por hacer ¿verdad? Una copia al griego y para que se pudiera indagar, ¿ve? En la lengua original. Entonces, vea lo que decían ellos, hermano, que la Vulgata era la mayor autoridad para el estudio exegético. O sea, ellos no estaban al favor de todo eso, ¿verdad? Entonces, eh, venimos ya aquí, hermano, en el periodo de la posreforma, ¿verdad? Se establece, hermano, la sola escritura. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado esto de la sola escritura. ¿Ok? La sola escritura es un principio que postula que la Biblia es la única fuente de autoridad de fe y doctrina, ¿verdad? Entonces, en la posreforma, o sea, que es el periodo después de la reforma, es que se establece eso de la sola escritura. ¿Ok? Y ahí, hermanos, surgen dos pilares fundamentales.
Y uno de ellos es que la Biblia tiene un solo significado. O sea, esto contradecía el método de interpretación que manejaba la Iglesia Católica, que eran el método de la cuadriga, ¿verdad? Entonces decían, no, pero es que, usted sabe, dice que la Biblia tiene un solo significado y hay que buscar ese verdadero significado. Y el otro fue que la escritura se debe de interpretar por la misma escritura. Y es de aquí, hermano, que se desprende la regla hermenéutica que nosotros vamos a ver. ¿Me entiendes? Por eso estamos viendo origen de las reglas hermenéuticas. Entonces, porque hay una regla hermenéutica que dice que la Biblia se interpreta por sí misma. Pues vea usted cómo esto vino surgiendo, hermano, porque de cierta manera, bueno, pues es una bendición lo que Dios hace de utilizar a las personas. Porque si no, realmente la iglesia siguiera en ese mismo rumbo que traía, ¿verdad? Y pues ya sabe que en la reforma se establecen todos estos principios de que la escritura se debía interpretar por sí misma. Ok, ahora tenemos esta persona que ve usted aquí. Este es Felipe. Este hombre, hermanos, él fue la mano derecha de Lutero. Y este hombre dice que lo superaba en el conocimiento a Martín Lutero. Fíjese. Ahora, él fue un teólogo del siglo XV, como lo ve aquí. Y él, hermano, hizo una obra exegética donde enfatizó dos principios. ¿Cuáles son? Que la escritura se deben de comprender gramaticalmente. Vea qué es lo que yo les vengo diciendo a ustedes, ¿verdad? El método gramático histórico. Ok, gramaticalmente. Vea. Número dos, que la escritura tiene un solo significado sencillo y cierto. Pero también tenemos aquí, hermano, a Juan Alfonso, vea, siglo XVI. Este teólogo enfatizó dos principios y fueron que la interpretación no debe ser con prejuicios dogmáticos. Vea, gente preparada. O sea, la Iglesia Católica no iba a estar contento con la reforma. Y muchas veces cuando se habla de la reforma, nosotros señalamos solo a Martín Lutero, ¿verdad? Pero usted ve aquí todas estas personas, ¿verdad? Los dos principios que él establece, fue que también se debe de interpretar buscando un análisis del texto original. Bueno, pues también es una regla que vamos a ver más adelante, donde dice de que hay que revisar el texto en su lenguaje original. ¿Ok? Y por último tenemos aquí a Johannes Coxejus. Vea, ¿qué es lo que insistía esta persona? Que el intérprete debía de estudiar el pasaje a la luz de su contexto. También es otra regla, ¿verdad? Quizás yo no le voy a mencionar todas las reglas que vamos a ver. Es su origen, pero hermano, por ahí va la cosa, ¿verdad? Para que usted vea el principio y por qué lo importante es la intención con la que se establecieron esas reglas. Porque, o sea, estas personas contribuyeron, ¿verdad? Aportan cada una de esos principios para salir de ese método erróneo que tenía la iglesia, ¿verdad? Entonces comenzaron ya a ver de otra manera la interpretación. Entonces, hermanos, allí sería, digamos, lo que tenemos un poco del origen de las reglas hermenéuticas. Creo que han comprendido esa parte, ¿verdad? Ok, vamos a ir entonces, hermanos, a la primera regla. Ahí está. Ahí tenemos la primera regla
de la hermenéutica. Estas reglas usted las debe de tener memorizadas. No se ve. hermano. Ujú. Ok. Ahorita. Ok, deje de compartir. No sé si alguien hasta el momento tiene alguna duda de lo que ha hablado el hermano. Hasta... Sí, hermano, si alguien le queda alguna duda o tiene algo que aportar, bueno, pues hágalo antes de que entremos a la primera regla, porque ahorita tenemos ya, ¿verdad? La primera regla. No sé si hay algún comentario. De mi parte no, todo está súper claro. Está claro, ok. Sí. Bueno, vamos aquí, vamos a ver. Tenemos la primera regla, hermano, y esta se conoce como la regla de oro. Cuando usted le pregunten cuál es la regla de oro de la hermenéutica, y esta regla, hermano, se puede decir que son como universales. Son como universales porque si usted, todo el que estudia, digamos, algo de historia, sabe, ¿verdad? ¿Por qué la regla de oro? ¿Usted se acuerda? ¿Verdad? Que la Biblia interpreta Biblia, es lo primero que se dio para no dar esas interpretaciones privadas, ¿verdad? Entonces, la regla de oro, Biblia interpreta Biblia. Y eso en cualquier lugar o en cualquier instituto de teología se conoce. Obviamente tiene que ser alguien quizás que ha estudiado en una academia para que conozca un poco de lo que es la hermenéutica, ¿verdad? Pero la Biblia, ¿verdad? Dice que Biblia interpreta Biblia. Entonces, la interpretación del versículo dice que debe sustentarse a la luz de la misma escritura. Oiga, haciendo uso del contexto, paralelos o tipos y no formar ideas privadas producto de la imaginación. ¿Ok? Porque, hermanos, vemos de que, por ejemplo, en 2 de Pedro 1:20 dice que la escritura no es de interpretación privada. Entonces, incluso, hermano, la Biblia apoya, digamos, esa regla, se puede decir, pues, ¿verdad? Apoya esa regla porque el apóstol Pedro dijo, la profecía no es de interpretación privada. Entonces, lo que esta regla enfatiza es eso, hermano, que no hay que dar una interpretación privada, sino que se debe de interpretar, ¿verdad? A la luz de la misma escritura, ¿ok? Fíjese. Vamos a ver que hay casos que el contexto da respuesta explícita. Oiga bien. Y a eso, hermano, se le llama interpretación contextual. ¿Ok? Cuando está de manera explícita. Por ejemplo, aquí tenemos esta parte. Vea, si usted ve, dice aquí, Apocalipsis 1:12, dice, y me volví para ver la voz del que me hablaba. Ahí se está hablando, hermano, de los 7 candeleros. ¿Ok? Y dice, y me volví, es Juan el que está hablando, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Ok. La cuestión aquí, hermano, es, ¿qué representan los candeleros? Bueno, el detalle, hermano, es de que si yo inyecto mi propia idea, ¿verdad? Bueno, pues yo podría decir que los 7 candeleros serían 7 virtudes de la fe. Entonces, allí, hermano, yo estoy de cierta manera dando una interpretación, ¿verdad? Aislada a lo que la Biblia me puede decir. ¿Verdad? Entonces, como estamos hablando de que hay casos que el contexto da la respuesta explícita y detallada. Entonces, lo que yo tengo que ver aquí, hermano, es el contexto. Y va a ver usted que el contexto, no sé si lo tengo aquí. Ajá, mire, dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, aquí le dice, sigue leyendo y dice, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Es interpretación de Arnoldo o es interpretación de Salazar esta? ¿O qué?
No es contextual, ya ella te está diciendo exactamente lo que ella quiere decir que es. Ok, pero ahí estamos aplicando una regla que es Biblia, interpreta Biblia. Biblia. Ok, entonces ahí estamos viendo de que hay un caso, dijimos, de que la respuesta está detallada y específica. ¿Cómo se le llama esa interpretación? Contexto. Contextual. Ok, veamos. Entonces, usamos el principio general. Biblia interpreta Biblia. Ok, ahora vamos a ver otro ejemplo. Veamos aquí. Este está un poco más pequeño, no sé si se va a ver. Pero aquí lo que nos interesa en Apocalipsis 12:3 es las palabras que que tengo pintadas allí. Por ejemplo, el dragón, ¿verdad? Yo sé que usted ha leído quizás este versículo. Se habla del dragón escarlata, ¿verdad? Entonces, lo primero que yo tengo que ver es quién representa ese dragón, ¿verdad? Bueno, usted va a saber que si busca unas líneas más adelante, en el contexto, que sería el versículo 9, dice, fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama diablo. Yo no le tengo que dar tantas vueltas al asunto, porque me está dando una interpretación detallada, ¿verdad? Explícita. Igual, Biblia interpreta Biblia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos otro ejemplo aquí. Daniel, vea. Mire aquí, Daniel 11:31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio. Ok, fíjese de que aquí hay algo que ya requiere de más diligencia, se puede decir. Porque yo lo que quiero saber, ¿en qué tiempo ocurre eso que quitan el sacrificio? Entonces, usted va a leer Daniel 11, todo enterito, desde el 1 hasta el último versículo, y usted no va a encontrar la respuesta explícita. Pero si la va a encontrar en otro capítulo. Entonces, ¿es parte del contexto? Sí. Lo que pasa de que hay que conocer los tipos de contextos que hay, ¿verdad? Porque está el contexto inmediato, está el contexto mediato, el contexto el remoto primario y remoto secundario. Entonces, ya el remoto secundario, hermano, ya yo me tengo que mover a un nivel bíblico, general. ¿Ve? Lo que dijo otro escritor. Sin embargo, aquí, hermano, estamos hablando del mismo escritor, pero ya en otro capítulo. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es de que dice quitarán el continuo sacrificio. Entonces, yo quiero saber en qué tiempo ocurre esto, que se quita el continuo sacrificio. Y usted se va a dar cuenta que cuando va acá, vea, vea aquí, quitarán el continuo sacrificio. En Daniel 11 usted no va a encontrar esto. Pero cuando va a Daniel 9:27, usted se va a dar cuenta que dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar la ofrenda, ¿eh? Y el sacrificio. Entonces, allí yo no estoy inyectando mi propia interpretación, porque como dice la regla, Biblia interpreta Biblia. ¿Y para dónde nos hacemos allí? Ahora, si hay alguien que dice que no es así, bueno, pues hay que dejarlo. Pero usted es consciente, como le digo, que cuando usted da una interpretación, usted la tiene que amparar así, así. Es que aquí no vamos a decir, yo creo que esto es. No, es que yo escuché al hermano a decir eso. No, aquí no vale nada de eso, o lo que dice el comentarista. Biblia interpreta Biblia. ¿Y para dónde se agarra aquí, hermano? Mire, quitaré el continuo sacrificio. ¿Cuándo pasa eso? A la mitad de la semana. Entonces yo tengo que entrar y empezar a investigar
la mitad, ¿cuánto es una semana? ¿Ve? Porque si me está hablando de días, de años, son investigaciones que se hacen usando el gramático histórico, cosa que la gente a veces no lo hace, hermano. Entonces, pero lo que les quiero decir, hermano, que yo aquí no estoy inyectando mi propia interpretación. Biblia interpreta Biblia, ¿verdad? Ahora bien, como les digo, hermano, esto es parte del contexto. Por si alguien le dice, no, pero es que usted está en Daniel 11 y tuvo que brincar a Daniel 9. Bueno, no conoce los tipos de contextos que hay. Ese es el detalle, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Y va a ver de que aquí la interpretación usted la halló dentro del mismo Daniel, ¿verdad? Ahora, el otro ejemplo que viene es más difícil. No sé, porque es como un proceso. Es como un proceso. Al final que usted tiene que pasearse por toda la escritura. Porque no tiene que ser una doctrina basada en un versículo que usted leyó ahora y tal vez por allá hay otro que le está contradiciendo lo que usted está hablando. No es cosa fácil. Hay que estudiar bastante. Mire, aquí la interpretación la da el mismo Daniel. Lo que pasa es que está en un capítulo diferente. Pero si nosotros vamos a este ejemplo que está aquí, esto ya es más difícil. Porque aquí es cuando usted quizás se tendría que pasear en todo lo que es la escritura. Mire, aquí habla Lucas 21-24, está hablando de la tribulación. Y dice que caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles. Ok. A ver, yo quiero saber cuánto tiempo, oiga, cuánto tiempo los gentiles van a hollar Jerusalén. Aquí lo difícil es, hermano, que no me lo va a decir Lucas en todos los capítulos que tiene Lucas, no me va a aclarar esa parte. Entonces, ¿cómo yo le doy respuesta a eso? Puede leer Lucas 1, 2, 3, hasta donde sea, y no va a hallar respuesta a eso. ¿Está entendiendo lo que le digo? Ahora, es parte del contexto. Aquí ya entra el contexto remoto secundario, que es el que se mueve ya a un nivel del tenor bíblico. Ok, vamos a ver si Biblia interpreta Biblia. Vamos a ver. Jerusalén será hallada por los gentiles. ¿Cuánto tiempo los gentiles van a tener dominada Jerusalén? Pues los vamos a ir aquí, mira. ¿Quién está hablando aquí en Apocalipsis? Es Lucas. Oh, ese es Juan. Juan. ¿Ve? Entonces yo ya no me voy a limitar a lo que dice Lucas. ¿Ve? Entonces aquí usted va viendo. Dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. Oiga bien. Y ellos hollarán la ciudad, ¿cuánto? 40. 42 meses. Ahí está la respuesta de lo que queríamos de Lucas. No sé si me está comprendiendo. Amén. Ahí está la respuesta, pero el detalle es que Lucas no se lo dice, sino que usted ya se mueve a lo que dice otro escritor con respecto al tema que usted está estudiando. ¿Ve? Ok. Entonces, vamos a ver, fíjese de que hay casos que el contexto no da una respuesta. Eso no lo da ni en, ¿cómo le digan? No lo da ni en los 4 tipos de contextos que hay. O sea, no lo da ni el contexto inmediato, ni el mediato, ni los otros, hermanos. No se halla la respuesta. Ahora, ¿qué hacemos en ese caso? Porque como dice que la Biblia interpreta Biblia. Bueno, hay cosas, hermanos, que no les vamos a poder dar la respuesta. Hay cosas de que si no están reveladas, es por mucho que queramos nosotros inventar. Pero, por ejemplo, cuando un contexto ni paralelo le da la respuesta a usted, hay casos de que usted puede aplicar un proceso gramatical. Oiga, y se aplica, digamos, la regla de lo que es la inferencia lógica.
No sé si ustedes han escuchado hablar de la inferencia lógica. Ok. Pero eso, hermano, eso no es eso no es inventado. O sea, eso no es que yo quiera aplicar eso cuando yo ya no hay respuesta. No, eso no funciona así. Fíjese que no sé si me han entendido esa parte, pero hay veces de que hay cosas que no están explícitas. Y usted dice, bueno, ¿y cómo hago aquí? Bueno, con la inferencia lógica usted puede sacar una conclusión, pero esa conclusión tiene que ir en base a una evidencia que el versículo le muestra. Le voy a poner un ejemplo. Yo no sé si ustedes ven, hermanos, logran a leer. Sí, sí, Ok. se ve bien. Fíjese de que aquí tenemos el ejemplo de Josué 5:13. Usted puede leer todo el capítulo de Josué 5. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero saber aquí, hermanos? Si usted lee todo esto, en el 14 dijo, él respondió, no más como el príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Ok. Yo lo que quiero saber, hermano, ¿quién es ese príncipe del ejército de Jehová? Aquí está lo difícil, porque usted se va a dar cuenta que en toda la escritura me atrevo a decirle, quizás, en toda la escritura usted puede buscar esta respuesta y usted no la va a hallar. Ahora, ¿eso me da derecho a inventar? No, claro que no. Ahora, pero ¿qué hago en este caso si la regla dice que Biblia interpreto Biblia? ¿Qué hago en este caso? Yo quiero saber quién es el príncipe de los ejércitos, ¿verdad? Del ejército de Jehová. Porque recuérdese usted, recuérdese de que parece que en Daniel, parece que en Daniel 12 habla de un príncipe. Entonces alguien puede decir, bueno, pues es Miguel, ¿verdad? Porque Daniel 12 parece que habla del príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, refiriéndose a Miguel. Ahora bien, ¿qué hago en este caso? Yo quiero saber quién es el príncipe del ejército de Jehová. ¿Alguien me puede decir de ustedes quién creen ustedes que es? Bueno, yo diría que Jesús, pero la verdad no sé. Ok. ¿Alguien más? Nadie. Ok, bueno, pero ¿cómo argumentamos nosotros? Porque, como le digo, alguien puede decir que es Jesús, alguien puede decir que es Miguel, ¿verdad? Ahora bien, aquí es donde yo le digo a usted que podemos aplicar una regla gramatical, pero este es en caso, como le digo, en este caso, ¿va? Que no va a hallar usted explícito. Ahora, ¿qué tenemos que hacer, hermano? ¿Cómo determino yo quién es ese ángel? Con esa regla. ¿Cómo vamos a hacer eso? Aplicando una inferencia lógica. Y la inferencia lógica es un proceso gramatical que le permite a usted sacar conclusiones en base a la evidencia que da un texto. ¿Y cuál es la evidencia que vamos a observar? Bueno, ve aquí. Por ejemplo, quiero ver, ¿dónde está? En el 14. Ok, aquí, miren. Aquí, esta palabra, mire. Lea aquí. Él respondió. Mas como el príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Ok. Y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y le dice, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies. Ok, ¿cuál es el razonamiento lógico que usted va a hacer? Usted se recuerda, la palabra adorar aquí. No sé si me comprende por dónde voy. Sí, que recibió adoración. Correcto. Entonces, si este es un ángel, si este príncipe es un ángel,
¿por qué no, por qué no rechazó el acto de la adoración? Porque usted se recordará que en Apocalipsis 19:9, Juan, ¿verdad? Se postró ante un ángel. ¿Y qué se le dijo? El ángel le dijo, no me adores, le dijo. Entonces, en base a esas evidencias, usted dice, aquí le está prestando una evidencia. Esto, dice, le adoro, pero yo tengo una evidencia que me permite que sacar una conclusión. Ahora, esa conclusión tampoco debe de ser contradictoria con el tenor bíblico, ¿verdad? Entonces, hay varios, por ejemplo, también Apocalipsis 22:8 también habla de que se postran ante un ángel y no acepta la adoración, pero si usted ve aquí, no es rechazado el acto de adoración, ¿verdad? De Josué. Por lo cual, el príncipe del ejército de Jehová es Jesús, ¿verdad? Como dijo el hermano. Y estamos viendo aquí de que aunque no lo diga explícitamente, porque alguien le va a decir a usted, pero ¿dónde está el versículo que dice que es Jesús? Bueno, pues no conoce la regla esta de la inferencia lógica, que no es una regla hermenéutica, pero es como un proceso gramatical que se usa. No sé si me está comprendiendo. O sea, alguien le puede decir a usted, bueno, ¿y dónde está el versículo? Es que vos estás diciendo que Biblia interpreta Biblia. Dame el versículo donde dice que ese príncipe es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ya usted sabe de que hay versículos que no dan una respuesta explícita, pero va a aplicar ese proceso, ¿verdad? Gramatical. ¿Alguna duda con respecto a esa parte? ¿Algún comentario? ¿Alguien que está claro? ¿Entendieron lo que yo estoy tratando de decir? Perfectamente. Ok. Entonces, tenemos allí la primera regla. Vamos a entrar, hermano, a otra regla. Yo creo que estamos a tiempo para dar la segunda regla, ¿o no? ¿Qué dice el hermano Salazar? Porque me tiene cortito. Hermano Dele, Salazar, dele. ¿no será que ya lo desperté, hermano? No, no, no. No, vaya, pues, vamos, entonces. Bueno, vamos a entrar a la segunda entonces, ¿no? Vaya, a ver si es cierto que comprendieron. Vamos a ver. ¿Qué regla es la que acabamos de ver nosotros? Quiero ver quién es el hermano. La regla de oro, Biblia interpreta Biblia. Correcto, correcto. Vamos a ver. ¿En qué consiste, hermano Víctor, esa regla? La de Biblia interpreta Biblia es que hay que usar la misma Biblia para buscarle el sentido. Ok, No se usa otra cosa extra bíblica o dogma o pensamiento que ya uno tenga para darle el significado a la Biblia, sino que con ella misma se interpreta. ok. Ok, ¿y qué hago yo? Vamos a ver, alguien que me responda a eso. Quiero ver aquí. Eh, por ahí está una hermana Lina. Le preguntamos a la hermana Lina. Ok, vamos a ver. ¿Qué se hace en caso de que el versículo no me dé la respuesta explícita? Hermana Lina. Entonces, se debería usar entonces ahí buscar la explicación mediante la hermenéutica. Ajá, se debería de analizar con un proceso gramatical Ok. para ver si realmente hay una evidencia, porque esto es importante. No podemos venir haciendo nosotros también inferencia donde no la hay. No sé, es peligroso esto, porque aquí la hemos hecho nosotros en base a qué? A una evidencia. ¿Cuál es la evidencia que me hace a mí concluir que realmente este no es un ángel? Bueno, por lo que aquí le está diciendo, que le adoró.
Y usted dice, bueno, pero allá en Apocalipsis a Juan se le rechazó el acto de adoración. ¿Ve? Entonces, allí en caso que no esté explícito, entonces hay que ver si realmente aplica la inferencia lógica. ¿Verdad? Entonces aquí lo que yo estoy haciendo es dar una conclusión, ¿verdad? En base a una evidencia. ¿Es válida? Sí, porque usted ya vio ahí las pruebas, ¿verdad? Entonces, creo que sí se ha comprendido esa parte. Ahorita vamos a entrar a la otra. Ok. Ok. Creo que se está viendo en la pantalla. No. 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 Ok, ahorita lo compartimos. Veamos. Ok, ahí estamos. Miren, esta Ahora sería sí. la segunda regla. Ok, la segunda regla. Ahí está. Esta segunda regla dice, hermanos, de que tenemos que observar detenidamente las palabras que rodean la frase a estudiar. Vea, observar detenidamente las palabras que rodean la frase que yo estoy estudiando. ¿Ok? Ahora bien, fíjese, hermano, de que esto implica que no se debe dar un solo sentido general a una sola palabra. ¿Ok? Dice, pues esta puede tener otros sentidos que están determinados por el pensamiento que comunica el autor. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? De que toda palabra está sujeta en un contexto inmediato propio del texto. ¿Ok? Toda palabra, repito, está sujeta en un contexto inmediato del propio texto. Bueno, ¿y por qué dice, hermanos, que tenemos que observar detenidamente las palabras que rodean la frase? Porque hay frases aplicadas en diferentes textos que significan cosas diferentes. O sea, si no me entiende usted, la misma frase en un versículo puede significar una cosa, pero en otro versículo puede significar otra cosa. De manera que yo eso lo voy a determinar observando el conjunto de palabras que me rodea esa frase. ¿Ve? Porque puedo caer en un error de generalizar. Por ejemplo, tenemos, hermano, eso se da hasta en el uso cotidiano. Mire, aquí tenemos este ejemplo, lo que yo les hablaba a ustedes de las palabras polisémicas, ¿se recuerdan? Ok, mire aquí. Daniel estaba en tinieblas porque se arruinó la planta de su casa. Vea este ejemplo. Yo quiero ver aquí la planta. Ok. ¿Qué se entiende aquí por planta? Como una mata, un arbusto, No una planta eléctrica. Ok. ¿Quién respondió ahí la planta eléctrica? Lina. Ok. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué determina usted que sería una planta eléctrica? Porque me habla de que estaba en tiniebla la casa. Ah, entonces, ¿y qué es lo que usted está aplicando? Usted está aplicando la regla que dice que hay que observar detenidamente las palabras que rodean la frase. Entonces, en este caso, la frase que yo estoy estudiando es planta. Y como dijo la hermana, usted está viendo que aquí estaba en tinieblas. ¿Eh? Hay que tratar de aplicar esas reglas. Y estaba en tinieblas, ¿verdad? Como por causa de una planta. Entonces, obviamente, esta no puede ser una planta de jardín. ¿Eh? No sé si me entiende. Ahora bien, ve aquí.
Daniel dice, enfureció porque la planta de su jardín se secó. Oh, pero Ahora, eso es, como esa frase que tú estás diciendo, se pueden interpretar así si es algo que está escrito ahora, pero si es algo bíblico, allá no existían plantas de luz. claro, pero por eso yo estoy hablando de un ejemplo cotidiano. Exacto, Ajá, exacto. por Pero eso sí, sí, yo, exacto. puse un ejemplo cotidiano solo para ilustrar, porque, o sea, no es ni un texto bíblico. Ujú, Estos son expresiones que yo he sacado para poner un ejemplo. ujú. Y eso lo vamos a ver en la Biblia, pero ya vamos a llegar a eso. Pero lo que yo quiero que ustedes vean es que acá la planta realmente en esta oración, la planta se va a determinar por su contexto. ¿Ok? ¿Por qué determino que esta planta es un árbol? Bueno, porque estoy hablando de qué? De jardín. ¿Ok? Eso es bien básico. Ok, tenemos ese otro ejemplo. Vea, Daniel estaba en una fiesta y se enfureció porque su órgano no funcionó. Vamos a ver, analicemos la palabra órgano. Yo quiero pensar que eso es un piano. Ok, el hermano Víctor dice que es un piano. Vamos a ver, ¿alguien más? Cualquier instrumento que funcione Ok, para música. a ver, ¿alguien más? ¿Todos concuerdan con que es un Creo instrumento? que, creo que un radio, ¿sabes? Donde ¿Cómo? él estaba un radio como que donde él estaba tratando de poner la música o algo. Ok, realmente órgano se conoce como un instrumento de música. Mm. Ok, ok, ahora, pero ¿cómo yo determino? Eso es lo que yo quiero que usted vea, cómo yo determino que realmente se está refiriendo a eso. Porque las palabras que están rodeando la frase, fiesta, ¿eh? Hay una fiesta. Y entonces se determina realmente qué se refiere a eso, porque usted sabe que el órgano también es una palabra que puede significar dos cosas en este caso. Un órgano de música o un órgano que fisiológico. Entonces alguien pudo decir, el corazón se le paró, porque son palabras que tienen dos significados, pero realmente usted determina aquí por la de la fiesta, ¿verdad? Ok, ahora ve aquí, Daniel estaba en el hospital y su órgano dejó de funcionar. Eso está claro. Entonces, vea por qué es importantísimo eh, observar las palabras. Mire, Daniel estaba excavando un hoyo y se le quebró el cabo. Ok, ve aquí y veamos otra vez aquí. Daniel combatía en el ejército, pero su cabo, dice, cayó y se quebró. Se parecen. Ahora, aquí esta palabrita cabo, ¿qué creen? ¿A qué se refiere? Eso es como el palo de una pala o algo así. Y aquí, O- pero su cabo cayó y se quebró. Bueno, un cabo eso es un oficial sin ningún cargo. Es un cabo. ok, así es la cosa. Entonces, hoy vamos a ver de que eso también lo tenemos que aplicar a la Biblia. Ve que no solo de agarrar el versículo. Usted se va a sentar ahí como con una lupa, como hacen los inspectores, va, a examinar las huellas. Así se va a sentar usted cuando esté estudiando la escritura. Vamos a ver un ejemplo bíblico. Por ejemplo, el término carne. Vea, aquí, mire, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en las cuencas de sus ojos y la lengua se les deshará de su boca o en su boca. Ok, la palabra carne. Eso queremos estudiar nosotros. Aquí la palabra carne, ¿a qué se refiere? Porque se va a dar cuenta usted de que esta palabrita en otro versículo
tiene otros significados. Pero vamos a ver exactamente aquí en Zacarías 14 cómo se debe de interpretar. La palabra carne se debe interpretar como la piel blanda del cuerpo. Ya. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo de que se corrompería, ¿verdad? Estando sobre sus pies, y menciona la lengua, que también es un miembro, ¿verdad? Que también de carne, de hecho sin hueso, ¿verdad? Y se iba a deshacer en su boca. Entonces, aquí la palabra carne es la piel blanda del cuerpo. Ok, ¿cuál es el detalle? El detalle es de que esta palabra carne en otro versículo no va a ser siempre eso, hermano. Por ejemplo, aquí, vea. Vea lo que significa aquí. Mire, y se manifestará la gloria de Jehová a toda carne. Vea. ¿A qué se refiere aquí la palabra carne? Toda persona. Correcto. Ok. Entonces es lo que yo les decía a ustedes, que cuando dice toda carne, no voy a decir que por eso está diciendo que hasta la carne de los animales. Es como dijo aquel el de la regla de interpretación, que lo que parece más fácil es lo que quiere decir. Entonces, hasta la carne de los animales. No, lo que pasa es que toda carne, hermano, les dije que era una figura literaria y se está usando el sinécdoque para mencionar el todo por una parte. Y entonces aquí carne o sea, significa, digamos, persona, ¿verdad? Persona, sobre todas personas. Ok. Vamos a ver otro ejemplo. Ve aquí. Aquí tenemos la palabra carne también, en Romanos 9:3. Ya aquí usted a ver qué significa otra cosa. Mire, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Ok, ¿qué significaría aquí carne? Que son judíos. Vamos a ver a alguien más. Hermano Salazar. Hermano Salazar está hoy algo calladito. Parientes, que son parientes. ¿Sabe? Correcto. A lo mejor padres, hermanos, ¿sabe? Que son familia. La familia. Ujú. Sí, aquí realmente la palabra carne está hablando del linaje, parientes según la carne. Está hablando del linaje porque se entiende de que todos los que son descendientes de Abraham, se entiende que son como parientes, ¿verdad? Como hermanos. Pero habla del linaje de Abraham, ¿verdad? Por eso dice del linaje de parientes según la carne, ¿ve? Según la carne, porque si usted ve esta parte de aquí, mire, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, ¿eh? Según la carne, o sea, está hablando de descendencia. Vamos a ver otro ejemplo. Ve aquí, la palabra fe. Fíjese que, por ejemplo, aquí, ¿alguien sabe qué significa la palabra fe? ¿O qué es fe? La certeza de lo que se, ¿cómo es? La certeza de lo Este, que se espera, la convicción la de lo que no se ve. convicción de lo que no se ve. Ok. En un término teológico, Tiene muchas hablamos, definiciones, pero sí, sí. en un término teológico, digamos, la palabra fe sería plena confianza en Dios, ¿verdad? Fe usted lo puede definir en palabras sencillas así. Yo tengo fe que esto va a suceder, porque Mm, usted u- tiene una plena confianza en Dios, ¿va? Ok, entonces, por ejemplo aquí, vea lo que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca, mire, está hablando de acercarse a Dios, crea, está hablando de creer, ¿verdad? Que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ok, ¿cuál es el detalle? Aquí fe significa
plena confianza en Dios. Ok, pero ¿qué tal si vamos aquí? Vamos a ver. Vea, aquí está la palabra fe. Mire. La vamos a analizar según las palabras. Vea. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía, dice, sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. La palabrita aquí, la palabra fe, ¿a qué se refiere? Evangelio. Correcto, al evangelio. Pero usted Y puede, a lo que él ha creído. ajá, ¿cómo usted puede ver aquí realmente que cambia el significado? Mire, aquí la palabra fe, ¿verdad? Ya se refiere a qué? Al evangelio. No sé si va entendiendo la idea. Por ejemplo, si usted va a otras traducciones, por ejemplo, la Dios habla hoy, aquí en vez de la palabra fe, dice, ahora predique el evangelio. ¿Ve? Como estábamos hablando de las traducciones la vez pasada, ¿se recuerdan? Que hay unas traducciones que facilitan un poco, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver otro ejemplo, a ver si agarran la idea. ¿A dónde estoy? Ok, aquí. Miren, dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ok, la palabra fe aquí, ¿qué significa? Es como dando como una evidencia. Certeza, como testimonio, ¿sabes? Dando Ah, testimonio, dando certeza a todo. Confirmación, Ajá, confirmación, sí. a testimonio o confirmación. Ok, entonces vea, si usted no tiene ese dominio, entonces usted lo que va a decir es de que aquí, bueno, pues es que dice que dio fe a todo el mundo. Entonces, todos tenemos fe, todos nos podemos salvar porque todos tenemos fe, porque Él nos dio a todos fe, pero de qué fe está hablando? Está hablando de confirmación, es como que como cuando un abogado dice, yo doy fe, ¿eh? De fulano de tal. Imagine que un abogado está hablando con un ateo. Dice, yo doy fe a fulano, de fulano de tal. Entonces ya el ateo ya tiene fe. No es que no está hablando de esa fe, está hablando de una confirmación, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos esa parte, tenemos esta otra palabra. Vea, esta palabrita en la escatología es bien, ¿cómo le diga? Bien utilizada. Mire, por ejemplo, Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación. ¿Ok? Entonces, aquí la palabra salvación realmente está refiriéndose a la liberación del pecado. ¿Ok? Porque usted va a ver de que la definición de la palabra salvación es ser librado de la esclavitud del pecado y de la consecuencia del infierno. Esa es la definición de lo que es la salvación. Pero resulta de que esta palabra salvación no en todos los versículos se va a referir a la liberación de esclavitud del pecado. O sea, que usted sea salvo del infierno y todo eso, a la salvación del alma. No es así. Por ejemplo, si usted va, aquí tenemos las raíces etimológicas, pero si usted va aquí,
Vea, dice, pues yo sé que todo esto será para mi salvación. Vea, gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. Y dice, en todo el pretorio y en todos los demás. Ok, la palabra salvación aquí, ¿qué consideran ustedes de qué significa? Una liberación. ¿Sabe? Ahí está hablando de las prisiones. Eso tendría salir de la cárcel. Él se salva de la condena literal ahí en la cárcel. Es correcto, sería salvo, ¿verdad? Aquí no está hablando de salvación del alma. Ujú. Para empezar, ya Pablo ya era salvo, ¿sí o no? Entonces, aquí no está hablando de salvación del alma, porque, como dice, el contexto habla de que él estaba en prisiones. Y aquí vemos las Prisiones. palabras, ¿verdad? Que rodean la frase. Entonces, usted determina de que aquí está hablando de una salvación, pero corpórea, se puede decir. Ujú. ¿Ok? Una salvación corpórea, porque él iba a salir libre de dónde, del estado que él estaba, que era dentro de una cárcel. Entonces, por eso usted va a ver de que esta palabra salvación no se debe de asociar solo a la salvación del alma, ¿ok? Tenemos el otro ejemplo y es este, mire, por ejemplo, ahí tenemos, dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, sálvanos. Ok, en esa parte, la palabra sálvanos. Eso es que lo libre de la muerte del cuerpo, literal, que no se ahogaran ahí. Sí, porque cuando usted vea en el contexto había una gran tempestad y ellos sintieron temor. Entonces la palabra aquí, sálvanos, ellos estaban pidiendo auxilio, Auxilio, un socorro. Lo socorro de librara. que los librara de una situación Ujú. que producía peligro Ujú. para ellos. Entonces el detalle es el siguiente. No sé cómo vamos con la hora allí. El detalle es el siguiente, hermanos, de que cuando entramos a la escatología, hay una parte que se usa esa, no sé si tengo aquí este versículo. Quiero ver. Ok, aquí me. Vea, porque no nos ha puesto Dios para ira, fíjese. Por eso le estoy diciendo yo de que es bien necesario esto, porque dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, ¿verdad? Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción sobre ellos. Y bueno, aquí está hablando del día del Señor. Vea, ¿qué es lo que pasa, hermano? La palabra salvación. Fíjese de que si nosotros analizamos realmente aquí, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Entonces, esta palabra aquí, salvación, hermano, si usted la aplica según lo que están rodeando las palabras, está refiriéndose a ser salvo de que de un periodo De tribulación. de ira. Y la ira está relacionada con la tribulación. Ya. Entonces, por eso le digo de que cuando nosotros vemos aquí, mire, porque vosotros sabéis que el día del Señor, ve, el día del Señor, este tiene varias aplicaciones. El día del Señor a veces puede ser la venida, puede ser la tribulación, pero aquí en el contexto está hablando de la tribulación, el día del Señor. Porque, mire, lo asocia con destrucción repentina, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, la salvación que aquí se está hablando es ser librados de ese castigo que viene. No sé si me entiende. Ahora,
El detalle, hermanos, de que hay personas de que no manejan esa parte, ¿verdad? Y entonces se va a dar cuenta usted de que no toman en cuenta las palabras que rodean la frase. Por ejemplo, aquí, si usted ve, vamos a ver, tenemos otro. Ok, ¿cómo determinamos el día del Señor? Mire, el día del Señor también lo habla aquí, parece que lo habla Isaías. Mire lo que dice. Se llenarán de angustia y dolores, se apoderarán de ellos, tendrán dolores como la mujer de parto. Y lo que está hablando Isaías de el día de Jehová, lo que está hablando Pablo es del día del Señor, que prácticamente es lo mismo, ¿verdad? Ahora bien, entramos a la otra parte que sería el templo. ¿Se recuerdan que vimos esa parte, hermanos, del templo? Vea, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, ¿verdad? Entonces usted se va a dar cuenta que la palabra templo en algunas partes dijimos que se refería al edificio. Por ejemplo, aquí Jesús dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces usted va a ver de aquí la palabra templo se refería al cuerpo, ¿ok? Pero esa misma palabra, mire, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas, ok. ¿Y este templo a qué se refiere? Un edificio. Ajá. Ahora, ¿cómo yo determino qué se refiere al edificio? Por la palabra que lo rodean, dice Sí. que echó fuera a los que vendían, porque ellos vendían fuera del templo y viró las mesas y la Ujú. silla y todo eso. ¿Verdad que es importante esa regla? Sí. Entonces, usted tiene que ver si realmente la regla contribuye positivo o negativamente. Porque si le van a dar una regla y no, que mira, es que esta regla, y dice usted, bueno, pues ¿en qué consiste? Explícamelo. Porque va a ver usted de que, por ejemplo, alguna de las reglas que vamos a ver es de que hay que analizar el texto en su contexto. Y el contexto es parte, hermano, de la comunicación. ¿Ve? O sea, algo que usted no puede negar. La gramática, el texto, también. ¿Verdad? Entonces, allí vemos que cómo se aplica esa regla. Vea, esta parte es bien importante en la escatología también. Mire, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo y con todos sus santos. Esta palabrita, santos. Ok. Vamos a ver a qué se refiere esa palabrita santos. ¿A quién ve usted ahí? A la iglesia. Ok. ¿Alguien más? No A tenga las temor. personas, Ok. No tenga temor de decir, porque aquí estamos estudiando. Lo que usted considere. Lea bien el texto. Porque recuérdese que nosotros vamos a ver de que manejamos una idea en la escatología, una interpretación. De hecho, este versículo yo lo muestro para argumentar que la iglesia viene en la segunda venida con Jesucristo. ¿Y sabe qué me han dicho a mí? Los de la posición contraria. Ok, ¿dónde dice aquí iglesia? Eso es lo que me dicen a mí ellos. ¿Cómo vos me dices, podés decir que allí esos santos es la iglesia? Entonces ellos lo que van es a Mateo 25:31, porque allá la palabra santos se refiere a los ángeles. Dice con todos sus santos ángeles. Entonces dicen ellos, aquí la palabra santo está hablando de ángeles. No sé si me entiende la idea. Y yo le digo, no, pero es que aquí está hablando de la iglesia. Pero es que mi argumento lo tengo que reforzar y dar las razones
del por qué yo lo creo. Porque si no vamos a estar, no, es que la iglesia, no, es que eso no es, no, es que... Y al fin los dos quedamos a lo que la gente quiera creer. Ve, entonces aquí hay una regla hermenéutica que es la que estamos viendo. Mire las palabras que rodean la frase. Yo digo que esto es la iglesia. Ahora, no dice allí la palabra iglesia. Pero como nosotros sabemos, la palabra santo tiene varias aplicaciones. Yo les dije aquel día, no sé si hablando de escatología estábamos, pero yo les dije que la palabra santo tiene por lo menos 4 aplicaciones. Santo a veces se refiere a la iglesia, se refiere a los ángeles, se refiere al pueblo de Israel. Entonces, yo tengo que ver con la hermenéutica y definir por qué yo creo que es la iglesia. Y en este caso, nos va a servir esa regla que es observar las palabras que rodean la frase. Mire, por ejemplo, si yo digo que estos son ángeles, usted vea lo que dice aquí, que sean afirmados vuestros corazones. ¿Será que los corazones de los ángeles necesitan ser afirmados? Y ahí le están hablando a la iglesia de Tesalonicenses, no le está hablando a los ángeles tampoco. ¿Vale? Exactamente, exactamente. Entonces, cuando usted analiza eso y dice, y le dice a alguien, mira, pero si vos observas las palabras aquí, usted va a ver de que los ángeles ya no necesitan realmente tener afirmados sus corazones porque ellos son santos. Le están Ni, hablando a la iglesia. Y eso es ni para ser nosotros. sí, ni ser irreprensibles, porque dice irreprensibles en santidad. Ya ellos habitan en la santidad del Padre. Correcto, irreprensibles delante de Dios, ¿verdad? Ujú. Y entonces nosotros podemos determinar allí de que cuando dice, ¿dónde estábamos, hermano? Ok, cuando dice aquí con todos sus santos, fíjese que hay una traducción que dice con todo su pueblo santo, con todo su pueblo santo. Entonces, podemos ver de que hay que analizar las palabras. Como le digo, aquí realmente con todos sus santos se refiere a la iglesia. Aunque ellos digan, no, pero es que allá en Mateo 25:31 los santos son ángeles. Sí, es cierto, allá. Pero no conocen que las diferentes aplicaciones que tiene esta palabra. Y se debe de interpretar según su contexto. ¿A quién le están hablando? No le están hablando a los ángeles, ¿verdad? Y dice, sí, pero dice, pero en la venida, ¿quiénes vienen con Cristo? Sus ángeles. Dice. Sí, pero si usted ve aquí con esto, usted ve que donde dice afirmado vuestros corazones. ¿Mm? Santos y irreprensibles. Ellos ya están en santidad, lo que necesitan, hermano. Eso somos nosotros, ¿verdad? Estar perseverando y procurar que la santidad, ¿verdad? Entonces ahí tenemos ese otro ejemplo. Ya vamos terminando. Ok. Veamos este de aquí. Creo que es de lo mismo. Ok, primero no sé si tengo esto. Bueno, yo creo que ese es el último ejemplo, hermano. Tengo otro aquí, pero bueno, solo se lo voy a decir así por ejemplo, usted ha oído hablar de que la letra mata, ¿verdad? Según de Corintios 3:6, cuando dice que la letra mata, mucha gente, hermanos, dice que la letra se refiere al conocimiento que uno adquiere. Por ejemplo, cuando usted menciona que usted ha estado aprendiendo hermenéutica, alguien le va a decir, no, pero eso dice la Biblia que la letra mata, más el espíritu vivifica. Entonces, esos versículos los usan para contrarrestar el preparamiento de un cristiano en cuanto al estudio, porque dicen que la letra mata, y hay un versículo que, como le digo, que así dice, pero ahí está el detalle, que la palabra letra, ¿verdad? En algunos versículos puede significar, digamos, letra, algo, un escrito,
o puede significar otra cosa. Entonces, eso se va a determinar según las palabras que rodean la frase. Lastimosamente aquí no tengo, creo, ¿verdad? Esa diapositiva, hermanos, pero creo que la idea, ¿verdad? Se ha comprendido y pues yo quiero ver, hermanos, si ustedes tienen algo que preguntar, si se ha comprendido correctamente, pues si no, hermanos, algo que quiera agregar, hermano Salazar. Bueno, yo pudiera quizás agregar ¿verdad? No, para no redundar, ¿verdad? Pero sí resaltar el hecho de, pues, que veamos la importancia de esta regla. A veces usted decía que muchas veces las personas ignoran esta regla. Yo creo que fue en el punto de la inferencia lógica, eh, ¿verdad? Cuando usted decía que a veces las personas infieren o llegan a una conclusión que viene siendo lo mismo, ¿verdad? Cuando inferimos, con una inferencia es algo que usted interpreta o interpone en el texto, pero lo hacen sin tener ninguna evidencia dentro del mismo pasaje bíblico. Ya, entonces yo creo que es importante todas estas reglas porque estas nos adiestran. Yo siempre he dicho que la hermenéutica va en contra de lo que nosotros quizás pensemos y queramos creer en cuanto a un pasaje o un capítulo o, ¿verdad? Cualquier asunto que estemos estudiando de la escritura. El otro ejemplo que usted utilizó también sobre analizar las palabras que rodean también, por ejemplo, si hablaba usted el ejemplo que usted dio eh, de la planta, quería usar el que usted utilizó con el pasaje bíblico, pero se me escapa. Pero vea qué importante es, yo siempre, ¿verdad? Le he dicho a los hermanos, aquí hay que analizar, no es citar el texto, hay que analizar palabra por palabra. Así es. Aquí hay que ir, ¿verdad? Tan minuciosamente a la hora de estudiar un pasaje, porque a la hora que nos toque exponer, ya entiéndase si es predicar o enseñar la palabra, hay que hacerlo responsablemente, hay que hacerlo de una manera responsable, porque una mala enseñanza, bueno, yo siempre he dicho que una mala enseñanza o una falsa doctrina va a crear falsos creyentes, ¿verdad? Entonces, es importante conocer esta regla, ¿verdad? Puede hacer que algunos términos puedan ser algo incomprensible, ¿verdad? Pero una vez uno se adiestra y uno los comprende, hermano, son herramientas, mire, vitales e importantes para el estudio de la palabra. Esa sería mi parte. Sí, por ejemplo, usted es testigo, hermano Salazar, cuando hablamos de escatología, usted se va a dar cuenta los términos que se usan. Sí. Ujú, Porque, por ejemplo, el término ira, ujú. cuando dice que no nos ha puesto para ira, bueno, ellos dicen, pero es que allí está hablando de ira, está hablando del infierno. Del castigo. Ujú, Cómo ellos van manipulando. ujú, Y bueno, pues entonces uno tiene que ver realmente lo que es la palabra ira. ujú. Hacer un análisis minucioso, como dice el hermano. Es como cuando usted le dan, se va a comer algo y usted tiene desconfianza que aquello tiene algo allí que comienza a expulgarlo, hermano, amor, que no tenga nada. Dice, no, es que no va a ser que tenga algo, ¿va? Ujú, ujú. Así debe de ser, hermano, con la palabra de Dios. Entonces nosotros comenzamos a hablar y si algún día podemos entrar en las clases escatológicas, se van a dar cuenta ustedes de que todos esos puntos que a veces la gente se encierra, no, pero es que allí dice que te libra de la ira, o sea, de la libra del infierno. No está hablando, la ira no es tribulación, ¿ve? Entonces Mm, hay que definir los conceptos bien a la hora de hablar correcto. de eso y uno dice, bueno, hay que ver qué es ira. Ujú,
Ira no es invierno, y ira no es tribulación, es cierto, y nosotros no decimos que ira es tribulación, porque Así los es. conceptos son totalmente diferentes, Ujú. ¿ok? Pero eso ya entra en un tema escatológico. Entonces, hermanos, yo espero que ustedes hayan comprendido, porque, bueno, se han dado dos reglas, hermano, ¿ok? Dos reglas. Hermano Víctor, ¿cuáles son las dos reglas que hemos visto? Que la Biblia interpreta Biblia y que tenemos que analizar como es, todas las palabras alrededor del versículo que uno está Ujú. estudiando Ok. para poderlo entender. Y yo le pregunto al hermano Víctor porque yo no sé, que solo a él lo tengo aquí de pechito. Sí. No me sale otro más que no sé cómo hacerle. Yo se la caló, hermano Víctor. Bueno, Sobre entonces, un comentario sobre el versículo que te estaba diciendo, ¿verdad? Que dicen que la letra mata. ajá, A veces yo pienso por las personas que dicen eso, es que quizás no saben el estudio de hermenéutica o lo ignoran. Lo Entonces, ignora. cuando uno Ujú. sabe todas estas reglas y todo esto, pues ya se hace más difícil el uno poder con la palabra decir lo que uno quiera decir, porque ellos cogen un versículo y predican de lo que ellos quieran, pero no tiene nada que ver con el contexto ni lo que Ujú. querían decir en realidad. Yo creo que por eso a veces ellos dicen que la letra mata, ¿me entiendes? Ujú. ¿sabe qué, hermano? De que el entrar en este estudio de hermenéutica, a veces cuando los pastores no son maduros, gracias a Dios ustedes tienen un pastor maduro, yo lo admiro en gran manera a él, porque con el hecho de que él esté aquí y permita, solo con el hecho de que se permita que se lleven estos Ujú. estudios, el hermano demuestra la humildad. Porque Ujú. yo le voy a ser honesto, cuando usted entra en estos estudios, muchos pastores no les gusta, porque Brinca. brincan, porque ellos quieren manipular muchas veces los versículos a la conveniencia y de aquí para allá. Entonces, cuando ya hay alguien que sabe que ahí está el error, Ujú. entonces ya a ellos ya no les gusta. Ujú. Y yo le digo por experiencia propia. Entonces, ese es el detalle de que usted el saber estas cosas, usted como que lo hace más despierto. Ya, Ujú. usted lo hace, le despierta un análisis a la hora de estudiar la escritura, porque lo que usted Ujú. está diciendo. Entonces ya usted no la hermenéutica como que a usted lo endereza o lo alinea Ujú. Ujú. para que usted vaya por allí. Ah, no, pero es que la regla dice esto, entonces, Sí. entonces me detengo, ¿ah? Ujú. Vaya, entonces es lo que pasa, hermano, que cuando hay gente que hablan lo que les da la gana, desconocen todo esto, y como esto no crea usted que se imparte donde quiera. Primeramente, a veces esto se imparte en los institutos bíblicos, pero no de esta manera, De manera superficial. Ujú. ¿ok? Muy superficial. Se lo digo porque yo tengo un primo que estuvo 4 años en el instituto y él me dijo, de hermenéutica no nos dieron nada. O sea, es como que le inyecten a usted las ideas. Así, mira, esto es lo otro y esto es. ¿Ok? Entonces, nosotros estamos tratando de profundizar. Por ejemplo, yo les dije a ustedes más o menos el origen de las reglas, cosas que eso no se lo dan en otro lugar, solo les dicen, va, las Ujú. reglas son estas y estas. Pero Ujú. si usted las profundiza de manera así, hermano, usted se va a dar cuenta que esto es una gran herramienta, realmente. Porque usted va a analizar y antes de hablar usted va a pensar, usted va a Sí. analizar. No se va Ujú. a Que dejar la ir, ponen más difícil a uno. pero cuando usted comienza a entrar en esto, le gusta, porque mire, yo realmente ahí estoy, en el ojo tenía hasta como algo de una gota de sangre, quizás no sé si de tanto forzar la vista, no sé, algún vasito se me reventó, pero como realmente cuando uno le comienza a hallar sabor a esto, así es, va, Ujú. así es, así que, bueno, hermanos, yo espero que ustedes tomen, ¿verdad? Pregúntele a mi esposo también que anda igual. Es cierto, no, sí con Cuando le halló el dulce de la miel de la palabra, ahí está también.
Ahí está cabeceando, pero está chupando. Ajá. No, esto es así, hermano. ¿Verdad? Entonces, nosotros constantemente con él hemos hecho una gran amistad porque tenemos la misma, ay, ¿cómo le diga? La misma pasión. La misma pasión. Sí. Entonces, en vez de que nos aburra, ahí estamos, ¿verdad? Ujú. Entretenidos, y eso es bueno. Así que, hermanos, lo que ustedes están aprendiendo, espero que lo pongan en práctica y diga, el Sí. hermano Arnoldo nos dijo de esto, y de esto, entonces, ¿verdad? Y se recuerdan que cuando hablamos de la hermenéutica dijimos de que cuál era el propósito, que ni se acuerdan ya, yo les aseguro. Les regalo un punto que me diga cuáles son los propósitos. Que estudian, que ya vamos a preparar un examen virtual. Hermenéutica es el arte de interpretar. No, pero en los propósitos de impartir el estudio de la hermenéutica fue lo primero que entramos, ¿no se acuerdan ustedes? El propósito, cuando hablamos de la importancia de la hermenéutica, yo les mencioné cuál era el propósito y mencioné 3 propósitos de impartir estas clases. Y nadie se recuerda de ni uno. ¿Verdad que nadie? No. Les voy a decir una. Una de ellas fue que cada uno pueda impartir con otros el conocimiento. Sí, la que se otra da era aquí. que se puede usar en todos los idiomas. Correcto, pero había un propósito, hermano, había un propósito y yo les dije de que el propósito iba dirigido primeramente a mi persona, enseñarles todo, digamos, en cuanto a la interpretación para que ustedes puedan estudiar la escritura. Y la segunda era que cada uno de vosotros podamos compartir con otros lo aprendido. ¿Se acuerdan que les dije yo de eso? Mejor yo me acuerdo, hermano. Así que ustedes me deben el chumpe a mí. Así, hermano, que ha sido una bendición y bueno, hasta aquí llega la clase. Hay clases que son un poco más cortas y otras así un poco más largas y ahorita, hermano, pues es el fin de esta clase, ¿verdad? Así que el hermano Salazar sabe lo que hará ahorita. Amén, amén. No, gracias al Señor, ¿verdad? Nuevamente por la oportunidad, hermano Arnoldo, siempre por la disposición. Como él decía, ¿verdad? Él y yo compartimos esa misma pasión de estudiar y de enseñar también, ¿verdad? Y eso pues a Dios se lo debemos. Y lo compartimos con ustedes para que igual manera, como él decía, ¿verdad? En un mañana se lo puedan impartir a otras personas con la misma, ¿verdad? Con ese mismo sentimiento. Amén. Pero la clase estuvo muy buena. Le damos gracias a ustedes también por su disponibilidad. Amén. Y nada, la clase queda grabada como siempre. Si no se las hago llegar mañana, quiero aclarar algo. A veces yo digo, hermano, se las hago llegar a tal hora, pero a veces me ocupo bastante y no se las puedo llegar, no se las hago llegar en el día o la hora que les digo, pero de que se las hago llegar, se las haré llegar. Eso pueden contar con eso. Pero una vez yo la tenga ya en la nube y la prepare en el canal de YouTube que tengo para esta clase, pues yo se las hago llegar inmediatamente. Y el hermano Arnoldo pues enviará entonces la diapositiva para que también así ustedes repasen la clase y hagan sus apuntes. Amén. Nada, vamos a hacer una breve oración y así podemos despedirnos. Amén. Padre, te damos gracias una vez más por la oportunidad que usted nos dio, Señor amado, de poder estar aquí reunidos en este lugar por esta plataforma.